El grito de María desgarró el silencio de la casa a las 3 de la madrugada. La joven empleada irrumpió en el dormitorio principal, apretando contra su pecho el cuerpo sin vida de Sofía, de 2 años. «Por favor, despierta». «Por favor», sollozaba, sacudiendo a la niña cuyos labios se habían tornado de un aterrador tono azul. La madrastra, Elena, permanecía inmóvil al borde de la cama, un frasco vacío de medicamentos rodando por la mesita de noche. María lo había encontrado junto a la cuna del bebé, pastillas para dormir, de las fuertes, para adultos. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando María llegó a trabajar a esa elegante mansión en las afueras de la ciudad. Era su primer empleo como niñera interna y necesitaba desesperadamente el dinero para ayudar a su madre enferma en su pueblo natal. Desde el primer día, notó algo extraño en la dinámica familiar. El señor Ricardo, un exitoso empresario de importaciones, pasaba semanas enteras fuera de casa. Elena, su segunda esposa, apenas tenía 26 años, solo 4 años mayor que María. Y la pequeña Sofía, con sus enormes ojos café y su sonrisa que iluminaba cualquier habitación, era claramente el recordatorio viviente del primer matrimonio de Ricardo. María había aprendido rápidamente que Elena nunca había querido ser madre. Durante las primeras semanas, observó cómo la mujer evitaba a Sofía, cómo se quejaba constantemente del ruido, de los juguetes regados por la casa, de las responsabilidades que nunca había pedido. «Yo me casé con Ricardo, no con su bagaje», le había dicho Elena una tarde, mientras tomaban café en la cocina. María había sentido un escalofrío recorrer su espalda ante esas palabras tan frías, pero necesitaba el empleo. Se prometió a sí misma que protegería a esa niña, que le daría todo el amor que su madrastra le negaba. Los días transcurrían en una rutina aparentemente normal. María se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno de Sofía, jugaba con ella, la llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir. La niña había comenzado a llamarla Mami María, algo que hacía sonrojar a la joven empleada pero que también llenaba su corazón de una ternura indescriptible. Sofía se había convertido en mucho más que un trabajo para María. Era la hija que algún día soñaba tener, la razón por la que se levantaba cada mañana con una sonrisa. Pero Elena se hundía cada vez más en un pozo de amargura y resentimiento. María la había escuchado en múltiples ocasiones por teléfono con sus amigas, quejándose de su vida, de cómo había quedado atrapada en un matrimonio que no era lo que esperaba. «Creí que sería viajes, joyas, libertad», decía Elena. «No que me convertiría en la niñera de la hija de su ex». Esas palabras siempre indignaban a María. Ella, que venía de la pobreza, que había crecido con lo mínimo, no podía entender cómo alguien con tanto podía ser tan miserable, tan incapaz de valorar lo que tenía. Esa tarde había sido particularmente tensa. Ricardo había llamado desde Shanghái para avisar que su viaje se extendería una semana más. Elena había estallado en furia, rompiendo un jarrón contra la pared, gritando que estaba harta de estar sola, de ser ignorada, de vivir en la sombra de la primera esposa. María había llevado rápidamente a Sofía al jardín para alejarla del caos, pero la niña había presenciado parte de la escena. «¿Por qué Elena está enojada?», había preguntado Sofía con su vocecita inocente. «A veces los adultos tienen días difíciles, mi amor», había respondido María, abrazándola fuerte. La cena había sido silenciosa e incómoda. Elena apenas había tocado su comida, bebiendo copa tras copa de vino blanco. María notó sus ojos vidriosos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa. Cuando María llevó a Sofía a su habitación para el baño nocturno, Elena se había encerrado en su dormitorio. Todo parecía relativamente normal, dentro de lo que era normal en esa casa disfuncional. A las 8 de la noche, mientras María secaba el cabello de Sofía después del baño, escuchó pasos en el pasillo. Elena apareció en la puerta de la habitación de la niña, sosteniendo el biberón de leche caliente que Sofía todavía tomaba antes de dormir. «Yo me encargo esta noche», dijo Elena con una voz extrañamente suave. «Puedes retirarte a tu cuarto».
María vaciló, algo en su instinto le gritaba que algo no estaba bien, pero Elena era la madrastra de Sofía, la señora de la casa. No podía negarle el derecho de acostar a la niña. ¿Está segura, señora Elena?, preguntó María. Completamente. Ve a descansar, respondió Elena, tomando a Sofía de la mano. María se retiró a su pequeña habitación en el tercer piso, pero no podía dormir. Algo la inquietaba profundamente. Recordó la mirada en los ojos de Elena, ese brillo extraño que no había visto antes. A medianoche, incapaz de resistir su preocupación, bajó silenciosamente las escaleras y abrió con cuidado la puerta de la habitación de Sofía. La niña dormía profundamente, demasiado profundamente. Su respiración era superficial, pero estable. María se quedó observándola unos minutos, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica, que todo estaba bien. Pero a las 2:45 de la mañana, ese instinto maternal que había desarrollado hacia Sofía la despertó abruptamente. Su corazón latía acelerado, un sudor frío cubría su frente. Sin pensarlo 2 veces, corrió escaleras abajo, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el mármol. Cuando encendió la luz de la habitación de Sofía, su mundo se detuvo. La niña yacía completamente inmóvil, su piel pálida, sus labios azulados. El biberón vacío estaba en el suelo, y junto a la cuna, un frasco de pastillas para dormir que no debería estar ahí. María tomó a Sofía en brazos, sintiendo su cuerpo frío y flácido. No, 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 gritó, corriendo hacia el dormitorio principal. Y ahora estaba aquí, con Elena confesando lo impensable, mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban cada vez más. María presionaba el pequeño pecho de Sofía, contando las compresiones, respirando aire en sus diminutos pulmones, rogando a todos los santos que conocía que esta niña inocente sobreviviera a la pesadilla que su madrastra había creado. El Hospital Hallway se convirtió en la prisión de María durante las siguientes 6 horas. Los doctores llevaron a Sofía corriendo a cuidados intensivos, sus zapatos resonando contra el piso mientras gritaban códigos médicos que María no comprendía. La puerta de 2 batientes se cerró frente a ella con un golpe seco que resonó en su corazón como una sentencia. Podía ver a través de las pequeñas ventanas circulares como un equipo de médicos rodeaba el pequeño cuerpo de Sofía, conectándole cables, insertándole tubos, luchando contra el reloj para salvar su vida. María se dejó caer en una silla de plástico verde, sus manos todavía temblando, manchadas con saliva de la reanimación que había realizado. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras reproducía una y otra vez en su mente los eventos de esa terrible noche. ¿Por qué no había insistido en quedarse con Sofía? ¿Por qué había confiado en Elena? Las preguntas la torturaban, pero sabía que no había tiempo para la culpa. Sofía necesitaba que fuera fuerte. A los 20 minutos llegó la policía. 2 oficiales, una mujer de mediana edad con expresión severa y un hombre joven que tomaba notas en una libreta desgastada. Separaron a María de Elena inmediatamente, llevándolas a salas de espera diferentes. La oficial, que se presentó como la sargento Ramírez, se sentó frente a María con una grabadora entre ambas. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó esta noche, desde el principio, dijo con voz profesional pero no desprovista de compasión. María comenzó a relatar todo. Habló de los 6 meses trabajando en esa casa, de la relación fría entre Elena y Sofía, de las quejas constantes, del resentimiento que crecía día tras día. Describió la discusión telefónica de esa tarde, la furia de Elena cuando Ricardo extendió su viaje, el vino que había bebido durante la cena. Señora sargento, dijo María, su voz quebrándose, Elena nunca quiso a esa niña. Siempre la veía como un obstáculo, como la razón por la que su vida no era perfecta. Pero nunca pensé, nunca imaginé que sería capaz de hacerle daño. La sargento Ramírez anotaba meticulosamente cada detalle. Cuando María mencionó el biberón y las pastillas, la oficial se inclinó hacia adelante. ¿Viste a Elena preparar el biberón?, preguntó. María negó con la cabeza,
sintiendo una punzada de frustración. No, ella insistió en hacerlo sola, me dijo que me retirara a mi cuarto. Pero encontré el frasco vacío de Zolpidem junto a la cuna. Eran pastillas de Elena, las he visto en su baño muchas veces. Mientras tanto, en otra sala, Elena daba su versión de los hechos. Primero negó rotundamente haber puesto algo en el biberón. Sofía simplemente no despertaba, no sé qué le pasó, insistía, sus ojos rojos de llorar. Pero cuando los oficiales le mostraron el frasco de pastillas con sus huellas dactilares y le informaron que el contenido del estómago de Sofía sería analizado, su historia comenzó a cambiar. Está bien, dijo finalmente, cubriéndose el rostro con las manos. Le di un poquito, solo un poquito. Estaba desesperada, no había dormido bien en semanas. Sofía lloraba todas las noches pidiendo a su padre. Solo quería que durmiera profundamente por una noche, solo una noche de paz. Pero la cantidad de pastillas trituradas que encontraron en los restos del biberón contaban una historia diferente. No era un poquito. Era suficiente para sedar a un adulto de peso promedio. Para una niña de 2 años que pesaba apenas 12 kilos, era una dosis potencialmente letal. A las 7 de la mañana, un técnico de la policía llegó con un disco duro extraído del sistema de seguridad de la casa. La mansión tenía cámaras en casi todas las áreas comunes, algo que Ricardo había instalado por seguridad durante sus largos viajes. María no sabía que había una cámara en el pasillo cerca de la cocina, con ángulo directo hacia la isla donde se preparaban los biberones. Las imágenes eran devastadoramente claras. A las 7:47 de la tarde, Elena aparecía en la cocina con el frasco de pastillas. Tomaba 4 tabletas, las colocaba sobre una tabla de cortar y las trituraba meticulosamente con el dorso de una cuchara hasta convertirlas en polvo fino. Luego preparaba el biberón con leche tibia, añadía el polvo y agitaba vigorosamente hasta que se disolvía completamente. La premeditación era evidente en cada movimiento calculado. A las 8:15 de la mañana llegó Ricardo. El empresario entró corriendo al hospital, su traje arrugado, su rostro demacrado por el viaje urgente de 22 horas desde Shanghái. Cuando vio a María en la sala de espera, corrió hacia ella. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasó?, gritó, agarrándola por los hombros. María, entre lágrimas, le contó todo. Vio cómo el rostro de Ricardo pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. ¿Elena? Mi esposa hizo esto, susurró, cayendo de rodillas. Los gritos angustiados de Ricardo resonaron por todo el pasillo de emergencias cuando finalmente comprendió la magnitud de lo ocurrido. Los guardias de seguridad tuvieron que contenerlo cuando intentó irrumpir en la sala donde Elena estaba siendo interrogada. Déjenme verla. Necesito entender por qué, bramaba, luchando contra los guardias. Pero los oficiales no permitieron el encuentro. A las 10:30 de la mañana, un médico de cabello gris y expresión exhausta salió finalmente de la unidad de cuidados intensivos. María, Ricardo y la sargento Ramírez se levantaron simultáneamente. Sofía está estabilizada, dijo el doctor, y María sintió que sus rodillas cedían de alivio. Ricardo la sostuvo, ambos llorando. Le hicimos un lavado gástrico completo y le administramos flumacenil para contrarrestar los efectos del Zolpidem. También carbón activado para absorber cualquier residuo del medicamento. Su presión arterial y frecuencia cardíaca están volviendo a niveles normales. Llegó a tiempo, dijo el doctor mirando a María. 5, tal vez 10 minutos más tarde, y habríamos estado hablando de daño cerebral irreversible o muerte por fallo respiratorio. María se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. El doctor continuó, necesitará permanecer en observación al menos 72 horas. El Zolpidem puede tener efectos prolongados en niños tan pequeños. Pero soy optimista. Tiene todas las señales de una recuperación completa. Ricardo abrazó al doctor, luego se volvió hacia María y la envolvió en un abrazo desesperado. Salvaste a mi hija.
Le devolviste la vida. Elena fue arrestada esa misma tarde en el hospital, esposada frente a una docena de testigos. Los cargos fueron severos: intento de asesinato en primer grado, peligro infantil agravado y abuso de menores. La fiscal del distrito, después de revisar las grabaciones de seguridad, determinó que había premeditación suficiente para buscar la sentencia máxima. El juicio duró 3 semanas. Elena, aconsejada por sus abogados ante la evidencia abrumadora, se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. Recibió 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8. María se quedó con la familia. Ricardo le ofreció un contrato permanente con un salario significativamente mayor y le dio una habitación más grande en la casa. Más importante aún, le otorgó un poder legal para tomar decisiones médicas sobre Sofía en su ausencia. Sofía se recuperó completamente, sin ningún daño neurológico permanente. Con el tiempo, los recuerdos de esa terrible noche se desvanecieron de su mente infantil, reemplazados por días llenos de amor, risas y la presencia constante de María, quien se había convertido en la verdadera madre que siempre necesitó.